Buenas tardes, ingeniero. Aquí la resolución de la actividad sobre el tema 5 de transformadores. He escogido el ejercicio número 2 y como puede ver en pantalla, ya lo tengo resuelto por cuestiones de video, pero voy a explicar paso a paso la resolución que hice para obtener los valores. En la tabla primero no nos daba todos los valores. Nos daban principalmente en datos primarios nos daba que el voltaje 1 es igual a 250 voltios. La corriente 1 era igual a 180 miliamperios. En datos secundaria teníamos los datos de voltaje 2 que era igual a 9 voltios. El voltaje 3 era igual a 20 voltios. En datos globales nos daban que B era igual a 1 Tesla. La frecuencia era igual a 60 Hz. Ahora, para calcular cociente 1, como ya teníamos cociente 1, que era 180 miliamperios, cuando lo convertimos a amperios o lo multiplicamos por 1000, nos da 0,18 amperios. No tenemos problema para obtener ese valor. Para calcular la potencia 1, para calcular potencia 1 tenemos que multiplicar lo que es voltaje por cociente, pero el voltaje sub 1 con el voltaje sub 2, lo que nos da, reemplazando, nos va a dar a 45 watts o 45 vatios. Para calcular como otro dato, tenemos que potencia 1 es igual a la potencia 3, que es igual a la potencia, que es igual a 45 watts. Ahora, para calcular S en datos globales, porque nos va a hacer mucha falta para otras ecuaciones. Para calcular S, hemos hecho, según la fórmula, que decía que S era igual a 1,1 multiplicado por la raíz de la potencia. Y reemplazando, tenemos que 1,1 raíz de 45 watts es igual a 7,37 centímetros cuadrados. Eso lo vamos a ir completando en la tabla, en los datos globales. Después, para calcular N1, realizamos lo que dice la fórmula, que dice que 10 elevado a la octava multiplicado por voltaje 1, todo dividido entre 4,1 por la frecuencia, por B, por S, y haciendo el reemplazo correspondiente, tenemos que 10 a la octava multiplicado por 250 voltios dividido entre 4,4 multiplicado por 60 Hz por 10.000 teslas multiplicado por 7,37 centímetros cuadrados, lo cual nos va a dar un total de 1273 espiras, que eso vamos a ir completando igual a la tabla. Ahora para P sub 2, para potencia 2, tenemos que calcular, sabemos que potencia es igual a voltaje por cociente, pero tenemos que fijarnos en que voltaje sub 2 hay que multiplicarlo con cociente sub 2, lo que nos va a dar 9 por 1,2, que es igual a 11 watts. Y lo vamos completando igual en la tabla, 11 watts. Ahora para calcular N2, N2 nos dice que primero tenemos que multiplicar N sub 1 por voltaje sub 2 y luego dividirlo entre voltaje sub 1. Ya sabemos que N sub 1 es igual a 1273 espiras, que tiene que multiplicar a voltaje sub 2, que es 9 voltios. Luego dividirlo entre voltaje 1, que es 250 voltios, lo que nos va a dar a un total de 45,82. Redondeándolo nos va a dar a 46 espiras. Y N2 vamos completando igual en la tabla, 46 espiras. Ahora para N sub 3. De igual forma nos dice que N sub 1 tenemos que multiplicarlo por voltaje sub 3 y luego dividirlo por voltaje sub 1.
Haciendo el mismo reemplazo, tenemos que el resultado de n sub 3 es igual a 101,84 espiras, pero redondeándolo nos va a dar 102 espiras. Y eso también lo vamos a ir completando en la tabla. Para calcular A, lo que nos dice la fórmula es que hay que dividir voltaje sub 1 sobre voltaje sub 3. Y haciendo el reemplazo correspondiente tenemos que 250 hay que dividirlo entre 20, lo que nos va a dar a 12,5, redondeándolo, que sería 12 voltios. Y lo vamos completando a la tabla. Para calcular n va a ser igual a potencia sub 3 dividido entre potencia sub 1, lo que nos tiene que dar 1. Reemplazamos y nos da que 45 voltios hay que dividir entre 45, igual efectivamente nos va a dar 1. Eso nos confirma que estamos haciendo bien. El NC, como nos dijo en videos anteriores, siempre va a valer 0. Ahora, voltaje 2 tercios, voltaje de 2 tercios, que es igual a voltaje sub 3 menos voltaje sub 2, es decir, 20 menos 9, que nos va a dar 11 voltios. Y eso también lo vamos a reemplazar en la tabla. Para calcular AWG, G1, tenemos que fijarnos básicamente en el cociente sub 1, que es 0,18 amperios, y hay que buscarlo en la tabla que nos presentó en su anterior video. Haciendo eso, entendemos que está en el número 31 para 0,18 voltios. Un aproximado que está por encima. Ahora, para calcular AWG2, de la misma forma tenemos que fijarnos en qué posición en la tabla está lo que es 1,2 amperios. Y en la tabla nos demos cuenta que está en la posición número 22. Y hasta ahí ya tenemos toda la tabla llenada. Esa sería la resolución del ejercicio número 2 del tema de transformadores. Muchas gracias, ingeniero. Esa sería mi explicación.